Buenos días, nosotros somos estudiantes de UABC Valle de las Palmas y pertenecemos al grupo 464. En esta ocasión vamos a presentar un estudio de casos conglomerados sobre la frecuencia de comorbilidades en pacientes con COVID-19 en México. En los antecedentes tenemos que la familia de los coronavirus son un grupo de patógenos que afectan el sistema respiratorio humano. Anteriormente ya se habían presentado brotes de dos tipos de coronavirus. El primero fue en 2002, el síndrome respiratorio agudo severo causado por el SARS-CoV, y posteriormente en el 2012 un nuevo tipo de coronavirus provocó el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el virus MERS-CoV. Y finalmente, en diciembre del 2019 apareció una nueva cepa de coronavirus, el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de COVID-19. Este brote apareció en un grupo de pacientes que ingresó en hospitales en Wuhan, China, con un diagnóstico inicial de neumonía de etiología desconocida. Posteriormente, y gracias a la rápida diseminación del COVID-19, la OMS declaró la enfermedad como una pandemia el día 11 de marzo del 2020. Vamos a hacer una revisión sobre las características de este virus, comenzando con el tamaño y el contenido. El tamaño en general es aproximadamente de 100 nanómetros. El volumen va a ser de 10 a la sexta potencia nanómetros cúbicos. En cuanto a la masa, es aproximadamente de 10 a la tercera potencia de megadaltons. Lo que caracteriza este virus son los picos. Los picos tienen una longitud de aproximadamente 10 nanómetros y tienen aproximadamente 100 picos por unidad. Las proteínas estructurales que se van a codificar en este virus van a ser 4. Y van a ser las proteínas S, E, M y N. Las S son las pico y estas son el encargado de la fijación y entrada del SARS-CoV-2 a su principal objetivo, que son las enzimas convertidoras de angiotensina 2, mayormente expresadas en los neumocitos 2. Además, las proteínas E y M van a ser las que se van a ser requeridas para la morfogénesis y el ensamblaje. En cuanto al contenido de este virus, tienen una sola cadena de RNA de 30 kilobases. En cuanto al contenido, es de 2.000 copias de proteína de membrana, 1.000 copias de nucleoproteínas y 20 copias de proteína en su cápsula. Existen escalas en tiempo para la replicación del virus dentro de las células. Este es el tiempo que tarda el virus en entrar a la célula, es de aproximadamente 10 minutos, y el tiempo para que se genere el virus de manera intracelular es de 10 horas. El coronavirus es de origen zoonótico, lo cual quiere decir que es original de animales y saltó a la población humana. Sin embargo, la fuente no ha sido completamente identificada. De acuerdo a las unidades del genoma de este virus, podemos identificar el porcentaje de similitud a otros virus, como el 96% es similar al coronavirus de murciélago, 91% con el coronavirus del pangolín, 80% con el síndrome respiratorio agudo grave del 2002, el 55% con el síndrome respiratorio del Medio Oriente, el 50% con el virus del resfriado común. Tenemos que recordar que la identificación de los nucleótidos se debe a la longitud del genoma, que como habíamos mencionado es de 30 kilobases con aproximadamente 24 y 27 proteínas. En esta diapositiva diferenciamos al virus entre las células hospedadoras del cuerpo humano. Podemos observar una lista tentativa de las células diana. Como podemos observar, los neumocitos tipo 1 y tipo 2 en primer lugar, los macrófagos alveolares, las células de la mucosa nasal. También en la imagen central podemos observar el tamaño del virus en comparativa con el acino alveolar. Por último, en esta diapositiva tenemos los valores máximos de concentración observados después del diagnóstico. Esto es cuando se realiza una prueba de ARN por hisopado. En la nasofaringe encontramos entre 10 a la sexta potencia y 10 a la novena potencia. En la garganta, también mediante la misma prueba, se encuentra entre 10 a la cuarta potencia y 10 a la octava potencia. También tenemos otras pruebas, que es en las heces, que se encuentra
entre 10 a la cuarta potencia y 10 a la octava potencia de ARN por gramo de heces. Y por último, tenemos la prueba de esputo, que se encuentra entre 10 a la sexta potencia y 10 a la onceava potencia. Con esta información tenemos que tener claro que toda la información y recuento de ARN por prueba puede ser sobreestimado o subestimado. Con respecto a la patogénesis del COVID-19, la podemos dividir en 3 etapas, la cual la primera sería la etapa 1, que es un estado asintomático que se presenta de 1 a 2 días iniciales de infección. Tenemos que el virus inhalado SARS-CoV-2 se propone que se une a las células epiteliales en la cavidad nasal y comienza a replicarse. La enzima convertidora de angiotensina 2 va a ser el principal receptor del SARS-CoV-2 y el SARS-CoV. Tenemos que los datos in vitro con SARS-CoV indican que las células ciliadas son células primarias infectadas en las vías aéreas conductoras. En esta etapa hay una propagación local del virus, pero una respuesta inmunológica limitada. En esta etapa también puede detectarse mediante hisopos nasales y aunque la carga viral puede ser baja, esta persona puede ser infecciosa. Con respecto a la etapa 2, que compromete la vía aérea superior y hay una respuesta de la vía aérea conductora, que son los próximos días. En esta, el virus se propaga y migra por el tracto respiratorio a lo largo de las vías aéreas conductoras y se desencadena una respuesta inmune innata más sólida. Los hisopos nasales o el esputo deben de producir el virus, que es el SARS-CoV-2, así como los primeros marcadores de la respuesta inmune innata. En este momento, la enfermedad COVID-19 se manifiesta clínicamente con fiebre mayor a 38 grados centígrados, tos seca, cefalea y al menos algunos de los siguientes síntomas, que es odinofagia, artralgias, mialgias, rinorrea, conjuntivitis, anosmia y disgeusia. En la etapa 3, tenemos que aproximadamente 8% de los pacientes infectados van a desarrollar una enfermedad leve y se va a limitar principalmente a las vías aéreas superiores y conductoras. Estos individuos van a ser monitoreados en casa con terapia sintomática conservadora, pero el restante, que es el 20% de los pacientes infectados, progresará a lo que es la etapa 3 y desarrollarán infiltraciones pulmonares y algunos desarrollarán lo que es la enfermedad muy grave. En esta etapa, el virus ahora llega a las unidades de intercambio de gases del pulmón e infecta las células alveolares del tipo 2. Tanto el SARS-CoV como la influenza infectan preferentemente a lo que son las células tipo 2 en comparación con las células tipo 1. Estas unidades alveolares infectadas tienden a ser periféricas y subpleurales. Tenemos que el resultado patológico del SARS y del COVID-19 es el daño alveolar difuso con membranas hialinas ricas en fibrina y algunas células gigantes multinucleadas. La cicatrización de este daño va a ser aberrante, provocando cicatrices y fibrosis, que estas son las formas más graves del síndrome de dificultad respiratoria agudo. Las personas con edad avanzada están particularmente en riesgo debido a su respuesta inmune disminuida y la capacidad reducida para reparar el epitelio dañado. Los ancianos también tienen un aclaramiento mucociliar reducido y esto puede permitir que el virus se propague a las unidades de intercambio de gases del pulmón más fácilmente. Tomando en cuenta toda la información anterior, tenemos que el SARS-CoV-2 funciona de manera similar al SARS-CoV, ya que ambos se unen a la enzima convertidora de angiotensina. Y esta enzima tiende a estar elevada en individuos que toman medicamentos de tipo inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonistas de los receptores de angiotensina, los cuales son los tratamientos indicados para el control de la hipertensión arterial. Apoyando esta información, encontramos estudios realizados en China en este año que concluyen que el 63% de los pacientes que murieron y el 39% de los pacientes que se recuperaron tenían al menos una afección médica crónica, siendo la hipertensión la principal,
ya que estaba presente en el 48% de los fallecidos y en el 14% de los que lograron recuperarse. Hasta el día del 4 de abril, en México las cifras mostraban que el 48% de los pacientes fallecidos eran pacientes con hipertensión y el 45% padecían diabetes. Los pacientes con COVID-19 en México presentan como comorbilidad más frecuente hipertensión arterial. Esta hipótesis supone que, de acuerdo a la patogenia del virus, las personas que padecen hipertensión tienden a presentar síntomas del COVID-19 con una intensidad más alta a los que no la padecen. A medida que la pandemia de la enfermedad de COVID-19 incrementa, se ha especulado que las personas que padecen las patologías en las que la enzima convertidora de angiotensina 2 se ve involucrada, como puede ser la hipertensión, pueden verse afectadas desproporcionadamente. Este virus es de una sola cadena de ribonucleicos que gira en un solo sentido, como se ve en la pequeña representación. Se encuentra rodeado de una proteína con fósforo que le va a dar un aspecto de corona, que esa proteína con fósforo es la que se había mencionado anteriormente, que se llama proteína S. Por fuera tiene una membrana y tiene glicoproteínas que le dan un aspecto de corona puntiaguda que se denomina spike. La glicoproteína spike es la llave que usa el virus para reconocer el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. Esto va a suceder en las células de neumocitos tipo 2 que se encuentran en las mucosas respiratorias para posteriormente infectar. La función de la enzima convertidora de angiotensina 2 es la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 1-9 y de la angiotensina 2 a angiotensina 1-7. Estos productos finales tienen efectos vasodilatadores, antifibrosis, antiinflamatorios y favorecen a la natriuresis. Estos efectos van a reducir la tensión arterial, contrarregulando la acción de la angiotensina 2. Ahora hablando del sistema inmune de los pacientes que tienen la enfermedad por coronavirus, añadiendo lo que serían las otras comorbilidades como las anteriores mencionadas, estamos hablando de pacientes que tienen una inmunidad débil y deficiente, muy poco capaz de combatir contra esta enfermedad. Entrando un poco más específico, se ha descrito que la activación empieza por los linfocitos TH helper, que serían los CD4 y CD8. En estos pacientes se les llaman linfocitos aberrantes, ya que hacen lo posible y hay una sobreexpresión de marcadores inflamatorios a comparación de pacientes sanos. Dentro de la producción de los marcadores inflamatorios se destaca la sobreexpresión de interleucina 6, y colonias formadores de mastocitos y granulocitos. Ahora, dentro de esto hay dos posibles resultados. Vamos a hacer una comparativa dentro de pacientes sanos y pacientes enfermos o con una inmunidad deficiente. Dentro de los pacientes sanos, que ahorita lo voy a retomar, el sistema inmune logra delimitar la enfermedad y controlarla hasta que pueda autolimitarse. Y lo que sería la segunda opción, hay una depresión de la actividad inmunitaria, porque esta ya, como lo vimos anteriormente, tuvo una sobreexpresión. Entonces, esta depresión o deficiencia tanto de marcadores biológicos de linfocitos, como de linfocitos, ya que todos estos fueron agotados anteriormente, como les mencioné. Y ya por último, hablando de estos pacientes sanos en un rango de edad en teoría saludable, son menos propensos a enfermedades y con un sistema inmune competente, se estaría pensando que la primera opción es la más factible, en donde se autolimita la enfermedad y pues no es progresiva y evolución de manera adecuada. Pero ya hablando en pacientes inmunocomprometidos con comorbilidades que puedan agravar la enfermedad, es muchísimo mayor el riesgo de que cursen por la segunda opción, por lo cual pone en riesgo su vida y la evolución agresiva de esta enfermedad. En esta investigación definimos como objetivo general el determinar la prevalencia y frecuencia de comorbilidades en pacientes con COVID-19 positivo. Y como objetivos específicos tenemos determinar el número de pacientes con COVID-19 positivos en la población mexicana, realizar un análisis estadístico cuantitativo del número de pacientes con cada comorbilidad y jerarquizar las comorbilidades de los pacientes de mayor número a menor.
Continuando con la metodología, el tipo de estudio epidemiológico que elegimos para esta investigación es de carácter de conglomerados, realizada en México, acerca de la frecuencia y prevalencia de comorbilidades en los pacientes con COVID-19. El universo de estudio de nuestro estudio consta de la población mexicana, que se conforma por 127.941.642 habitantes. Ya hablando un poco más de los criterios de inclusión para la selección de muestra, incluimos como estos la nacionalidad mexicana, el sexo indistinto, una edad comprometida entre 18 a 90 años, tener una prueba de COVID positiva y claramente una comorbilidad diagnosticada, ya sea diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma u obesidad. Para la obtención de muestra del estudio, se efectuó un muestreo probabilístico por conglomerados estructurados por una distribución nosológica. Con base a los criterios de inclusión, dividimos a nuestros clústeres acorde a su comorbilidad, sin distinción de sexo ni edad, siempre y cuando hayan obtenido una prueba de COVID-19 positiva. Con respecto a las variables, se realiza un registro del número de pacientes con una prueba de COVID-19 positiva, seleccionando los pacientes que presentan una comorbilidad, es decir, diabetes mellitus, EPOC, asma, hipertensión u obesidad, con enfermedad activa o de función. Para la elaboración del diseño estadístico, implementamos los programas de Word y Excel. Estos nos brindan las herramientas de diseño para la elaboración de las gráficas con intención de ejemplificar los datos estadísticos recopilados. Una vez que hemos recogido nuestros datos, el primer paso será vaciarlos en un documento en Word, donde anexaremos toda la información recopilada e investigada de artículos de revisión, como investigaciones epidemiológicas de la Secretaría de Salud de México. Todo ello será ordenado y sistematizado en estos programas con fin de resumir esta información y graficarla. El tipo de diagramas a utilizar serán el gráfico de pastel y de barras. El gráfico de barras representará cantidades en números, y el gráfico de pastel esquematizará en porcentajes los datos estadísticos de las 5 comorbilidades seleccionadas para poder obtener finalmente un resultado. Análisis de la información. Para la elaboración de este estudio de conglomerados en México, se elaborarán objetivos, así como una hipótesis del trabajo, en el cual se abordará una posible idea del panorama que se cree sucederá y con base en ello, con datos de investigación epidemiológica, corroborarlo o no. Además, se realizará una revisión de la literatura que existe hasta el momento del estudio, incluyendo datos e información recopilada de las investigaciones de cifras emitidas por unidades hospitalarias y por la Secretaría de Salud en México. Con base a estos datos podemos buscar los objetivos y dirigirlos a nuestros grupos de estudio, es decir, los clústeres de población analizado, y elaborando así criterios de inclusión para nuestro estudio, en el cual seleccionamos un muestreo de grupo de personas que cumplan con las pruebas COVID positiva, presenten una o varias comorbilidades, como son diabetes, obesidad, hipertensión, asma, EPOC, y que cuenten con una edad entre 18 a 90 años y que radiquen en México, cumpliendo con la nacionalidad mexicana. Además, analizaremos estos datos recopilados y con base a estos resultados obtenidos, se realizará un análisis, se presentarán gráficas de estudio poblacional que muestren los resultados y finalmente podamos emitir un resultado y llegar a una conclusión de este estudio. La gráfica 1.1 representa el porcentaje de las 5 patologías o enfermedades más comunes encontradas en pacientes con COVID-19 confirmados en México, donde no se tomó el 100% de los pacientes diagnosticados, sino el 100% de los pacientes diagnosticados que presentaban otra enfermedad asociada, siendo la más común la hipertensión arterial en un 32%, luego la obesidad con un 30%, diabetes mellitus con un 25%, asma en 8% y EPOC en 5%. La siguiente gráfica, 1.2, nos muestra el número exacto de la incidencia de patologías encontradas en el 100% de los casos de COVID-19 en México, no solo tomando el número de pacientes con otra enfermedad asociada, como en la gráfica 1.1, donde la hipertensión arterial tiene el mayor número de casos con 16.316 casos. Obesidad es la segunda con 15.240, diabetes mellitus con 12.554, asma con 4.257 y EPOC con 2.407.
la gráfica 1.3 podemos observar los datos de la gráfica 1.2 vistos ahora en porcentajes y no en el número de casos, donde del 100% de los pacientes con COVID-19, el 73% presenta hipertensión arterial, el 69% obesidad, diabetes mellitus en un 56%, asma en un 19% y EPOC en un 10%. Esta gráfica nos muestra el panorama de patologías en México en el año 2018. Se sabe que nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad del mundo y se encuentra también dentro de los primeros en hipertensión. Hablando de las cifras que se estiman para obesidad, tenemos un total de 698.461 casos. Para hipertensión arterial tenemos 520.974 casos. Para diabetes mellitus no insulinodependientes tipo 2 tenemos 425.345 casos. Y para asma tenemos 242.058 casos. Una problemática muy grande es que el 25% de la población actual de México sufre de hipertensión arterial, de las cuales solo 5 de cada 10 hombres y 7 de cada 10 mujeres saben que padecen la enfermedad. Esta gráfica nos muestra el porcentaje de pacientes que presentan COVID-19 del total de pacientes en México con las patologías mencionadas, donde el mayor ataque se da en pacientes con hipertensión arterial con un 3.13%, diabetes mellitus con 2.95%, obesidad con un 2.18% y por último asma con un porcentaje menor al 1%. Esto se traduce en un riesgo muy elevado de tener un impacto directo en el desarrollo de la enfermedad y volver más susceptible a posibles complicaciones por comorbilidades en nuestro país, sin mencionar que existen riesgos acompañantes en las personas como la escasez de recursos o imposibilidad para recibir atención médica. Y por último, nos gustaría concluir con una frase dada por el director general de la Organización Mundial de la Salud, donde él nos menciona que no solamente estamos peleando contra una epidemia, sino también contra una epidemia de información. Las noticias falsas mostradas rápidamente por todas las redes sociales son fácilmente un virus y más peligroso que el mismo.